Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Consejo de Estado anuló la elección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez. La Alta Corte encontró una serie de irregularidades en el proceso de elección que adelantó el Congreso de la República. El fallo ordena al Congreso que rehaga la convocatoria pública para elegir a un nuevo Contralor para lo que resta del periodo constitucional que dejará Carlos Hernán Rodríguez. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El suministro de gas natural para el centro y suroccidente del país se restableció hoy, después de las medidas de prevención y seguridad que tomaron el gobierno y la transportadora de gas internacional TGI. El bombeo del gas había sido suspendido a comienzos de semana por el riesgo que representaba para la tubería la emisión de vapores de alta temperatura en el trayecto entre Fresno y Manizales, en las laderas del Cerro Bravo. El servicio residencial es prioritario para el restablecimiento del bombeo, anunció Mónica Cárdenas, presidente de TGI. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se refuerza la seguridad en el Catatumbo ante la crítica situación de orden público que se presenta en Tibú, norte de Santander. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, anunció desde Cúcuta el envío de tropas que sumarán 560 efectivos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Se eleva la alarma mundial. Putin comienza traslado de armas nucleares a Bielorrusia, país vecino de Ucrania. Mercenarios rusos se retiran de posiciones tomadas en suelo ucraniano. Trump se burla de su contendor Ron DeSantis tras el lanzamiento de su aspiración presidencial. Líder de grupo ultraderechista es condenado a 18 años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Presidente Nayib Bukele nombra a un colombiano como comisionado para derechos humanos en El Salvador. Un hombre armado con un rifle y un cuchillo ataca un edificio en Japón. Se reportan 3 muertos y varios heridos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Rusia firmó un acuerdo que da luz verde al despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, un hecho que representa una clara amenaza para la seguridad de Europa y que pondrá aún más en peligro la seguridad de Ucrania. Moscú y Minsk formalizaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia con la firma de un pacto por parte de los ministros de defensa de ambos países, Sergei Shoigu y Víktor Yernin, el cual define el procedimiento para el mantenimiento de estas armas en una instalación de almacenamiento especial en territorio bielorruso. Shoigu aseguró que Moscú mantendrá el control sobre estas armas y reiteró que convertir a Bielorrusia en un país nuclearizado cumple con las obligaciones legales a nivel internacional. La medida formaliza el acuerdo alcanzado anteriormente por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo Alexander Lukashenko, quienes consideran que la medida está motivada por la hostilidad de Occidente. Las críticas al pacto no se hicieron esperar y varios sectores consideran que con esta acción Putin profundiza el uso indiscriminado del territorio de la antigua República Soviética gobernada por su aliado, además de que representa una amenaza para Europa y pondrá aún más en peligro la seguridad de Ucrania. Y los mercenarios del grupo Wagner comenzaron el repliegue de sus tropas en Bakhmut y cedieron sus posiciones al ejército ruso. Esto tras casi 10 meses de férreos combates que costaron miles de vidas y que, según el jefe de la fuerza paramilitar al servicio de Vladimir Putin, sus efectivos cumplieron con su misión y se retirarán a los campos de entrenamiento en zonas de la retaguardia para descansar. Mientras, mantiene su tono crítico contra el Ministerio de Defensa al advertir que le dejarán municiones y hasta raciones de comida a las tropas regulares rusas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una parodia hecha con inteligencia artificial para burlarse del fallido lanzamiento de campaña de Ron DeSantis, su potencial más fuerte contendor en la campaña por el Partido Republicano a la presidencia, que fue hecho en Twitter Space. La confusión y los errores técnicos que sufrió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al momento de lanzar su campaña por la candidatura republicana a la presidencia han sido foco de agudas bromas por parte de su rival, el exmandatario Donald Trump,
quien compartió un video que por medio de la inteligencia artificial recrea el estilo de Twitter Space, el medio elegido por DeSantis para su anuncio, aunque en este caso con un panel de ficción en el que abundaron las interrupciones, confusiones y momentos incómodos. Everyone just shut the hell up so I can make my announcement, okay? You go, girl. Wait, the devil is gay? So what? Everyone in this call is gay. I happen to know every single one of you has a secret gay lover hidden in your closet. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen. Guys, can we please just calm down? Hold your horses, Elon. The real president is going to say a few words. The devil, I'm going to kick your ass very soon. Hitler, you're already dead. Dick Cheney sounds like you'll be joining Hitler very soon. Klaus Schwab and George Soros, I'm putting both your asses in jail. And Ron DeSanctimonious can kiss my big, beautiful 2024 presidential ass. Trump se burló de quien se perfila como su mayor rival, advirtiendo que la forma en la que manejó su anuncio manejará al país. E incluso el presidente Joe Biden ironizó con la situación al tuitear un link de su sitio de donaciones, advirtiendo que esto sí funciona. En Estados Unidos, el líder de la milicia de extrema derecha Oath Keepers, Stuart Rhodes, fue condenado a 18 años de cárcel por orquestar un complot que culminó con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. El fundador del grupo extremista recibió la condena más fuerte hasta el momento por el hecho que puso en la mira de la justicia a cientos de personas que entraron ilegalmente al Capitolio. Un asalto que dejó 5 muertos y más de 140 uniformados heridos. Rhodes, de 58 años, es la primera persona acusada por conspiración sediciosa. El Salvador nombró a un colombiano como parte de su gobierno. El gobierno de Nayib Bukele anunció que nombró a Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Guzmán fue defensor delegado para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo de Colombia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue declarado persona no grata en el Perú por el Congreso de la República. La decisión fue tomada con 65 votos a favor tras haber debatido una moción. Con esta decisión, ese país expresó su rechazo a las declaraciones del mandatario y aseguró que constituyen una vez más una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro estado. La Fiscalía del Perú citó a la presidenta Dina Boluarte a declarar el 31 de mayo por las decenas de muertes en las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Desde el 10 de enero inició la investigación preliminar por la presunta comisión de delitos como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El abogado de la presidenta solicitó reprogramar para el 1 de junio la declaración, ya que ese día se va a llevar a cabo el simulacro nacional. Estados Unidos flexibiliza sanciones contra PDVSA, pero mantiene bloqueo a las importaciones de crudo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos anunció la flexibilización temporal de sanciones para realizar transacciones con la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA. Eso sí, se mantienen las restricciones a la producción y comercialización de hidrocarburos en ese país. Las transacciones estarán vigentes hasta el 19 de noviembre de 2023 y estas son las 4 firmas estadounidenses autorizadas para realizar operaciones con PDVSA. Las sanciones aplicadas a Venezuela están desde el año 2017, cuando Washington anunció la congelación de cuentas bancarias, el acceso al sistema financiero y el bloqueo de las importaciones de hidrocarburos a la petrolera venezolana. Un ataque armado en Nagano, Japón, dejó como saldo 3 personas muertas y varias heridas. Un hombre armado con un arma similar a un rifle de caza y un cuchillo causó hoy la muerte de 2 policías y de una mujer, además de heridas a otras personas en una localidad de Nagano, en el centro de Japón. Cuando la policía acudió al lugar de los hechos, el sospechoso abrió fuego con el rifle de caza y a continuación huyó y se atrincheró en un edificio. Un testigo dijo que una mujer se había caído cuando era perseguida por el sospechoso, que entonces la apuñaló y disparó a 2 policías. Los 3 fueron transportados a un hospital cercano donde se declaró muerta a la mujer y los 2 policías murieron luego. Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre con ropa de camuflaje, sombrero, máscara y gafas de sol. Pidieron a los residentes de la zona que permanezcan en sus casas ante el riesgo de que se produzcan más disparos. Japón cuenta con uno de los índices de homicidios y de incidentes con armas de fuego más bajos de todo el mundo.
Un hombre fue detenido tras estrellar su automóvil contra las verjas metálicas de acceso a la residencia del primer ministro británico en el centro de Londres. Según informaron las autoridades, policías armados detuvieron al sospechoso en el lugar, quien fue acusado de daños criminales y conducción peligrosa. Y aunque no fue revelada su identidad, se precisó que no hubo heridos y de momento no se lo considera un acto terrorista. Las Fuerzas Armadas de Irán presentaron un nuevo misil con un alcance de 2.000 kilómetros. Este nuevo misil balístico de combustible líquido es una versión desarrollada de los proyectiles iraníes Khorramshahr, que tienen una cabeza explosiva de 1.500 kilos. Los misiles balísticos iraníes son una fuente de preocupación para Estados Unidos, Europa y algunos países del Medio Oriente. Las autoridades de Teherán aseguran que solo tienen una función defensiva y disuasora. Estados Unidos y Microsoft denunciaron un ciberataque cometido por parte de un grupo de hackers supuestamente patrocinado por el gobierno chino. Según señala la compañía norteamericana, este grupo podría estar estableciendo las bases técnicas para una posible alteración de comunicaciones vitales entre Estados Unidos y Asia durante futuras crisis, incluida infraestructura en Guam, una importante enclave militar estadounidense en el Océano Pacífico. Fueron creados robots que ayudan a agricultores a detectar humedad y plagas en las cosechas. Desarrollado en Edimburgo para reducir drásticamente la pérdida de granos después de la cosecha debido a la humedad, a las plagas y el moho, Crover es un nuevo e innovador robot, de acuerdo a sus creadores, que surfea en los granos y actualmente se encuentra en la fase de prueba de su desarrollo. La compañía afirma que sus máquinas podrían revolucionar el control de granos y mantener a los agricultores fuera de peligro. El equipo de surfeadores se forma de una nave nodriza de mayor tamaño que avanza sobre la superficie de la cosecha, también de un dispositivo más pequeño en forma de T que puede excavar a través de los bultos. Su trabajo garantiza que las cosechas se almacenen de forma más eficiente, moviendo los cereales y monitoreando su temperatura y humedad, para evitar moho y presencia de insectos. Al final, los datos que obtienen en menos tiempo que un esfuerzo manual ayudan a los agricultores a conocer mejor el estado de sus granos, lo que les permite tomar decisiones como aumentar la ventilación o adoptar medidas de control de plagas. Muy buenas noches y buenas noches, además con buenas noticias para los 6 departamentos en donde se había interrumpido el servicio de gas natural. La presidenta de la transportadora de gas internacional, TGI, la doctora Mónica Contreras, es nuestra invitada de esta noche. Doctora Mónica, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la buena noticia que usted va a precisar ahora? Yamid, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, desde la Transportadora de Gas Internacional y con nuestro compromiso con el país, que es muy importante, tenemos que dar la noticia que desde las 10 de la mañana empezamos a restablecer la conexión de gas hacia los distribuidores en los 9 departamentos que teníamos, en los 6, departamentos que teníamos afectados. En este momento, con corte a las 4:30 de la tarde, ya tenemos restablecimiento de todo lo que es la presión de gas en Manizales, en Cali, en Armenia, en Tuluá, en Pereira y en Cartago. ¿Y los demás sitios? Vamos haciéndolo de manera escalonada, Yamid, porque lógicamente este es un proceso en donde después de que usted tiene una tubería de transporte absolutamente desocupado, que fue lo que nos tocó hacer para preservar el tema de lo que era el riesgo de la infraestructura y el riesgo de un fenómeno natural que tenemos latente en la zona todavía, pues realmente tenemos que ser muy cuidadosos en lo que significa esta conexión progresiva. ¿Pero por qué decidieron primero únicamente las capitales? No, básicamente nosotros recordemos que desde TGI, desde el negocio de transporte, nosotros lo que hacemos es transportar desde la fuente hasta las entradas de las ciudades. Sí. Y ahí son los distribuidores de cada una de las regiones los que empiezan a entregar este servicio a las poblaciones y a las capitales. Pero bueno, pero entonces lo que restablecieron fue el servicio doméstico.
Lo que estamos restableciendo desde el lado del transporte es la presión, y aquí es importante que la audiencia tenga clara que en el transcurso del día se está restableciendo presión y se empieza a atender la demanda esencial de lo que significa hogares y comercio. Y ya después de las 9 de la noche entra el segundo sector de servicio, que es la parte industrial. Ah, pero el comercio. Comercio es el primero, va con hogares, que ya se está restableciendo. Pero hogares comenzó hoy a las 10 de la mañana. Igual que comercio. Ya está restablecido en las principales ciudades. Sí, señor. ¿Y luego comercio hoy mismo? Hoy mismo, sí, señor. Ellos van entrando básicamente al tiempo, pero importante que tengamos claro, cuando se restablece el servicio, lo restablece el distribuidor en cada una de las zonas, y ahí ya es sustantivo que la audiencia que nos está escuchando acá miren y sean muy cuidadosos en lo que significa volver a restablecer el servicio. Por lo general dejan abierto un fogón, dejan abierto alguna conexión, y eso es algo en lo que en este momento estamos abocados a que se cuide para evitar cualquier tragedia. Es decir, cerrar todos los... Cerrar todos los... Sí, señor. ¿Y los restaurantes? También. ¿Para hoy? También, sí, señor. Ahora, doctora Mónica, ¿qué fue lo que provocó el daño? Bueno, le cuento. Nosotros, este es un fenómeno, Yamit, que empezó el día 11 de mayo. ¿Y en dónde? En la montaña del Cerro Bravo. Ahí básicamente se empezaron a observar una serie de gases que emanaban de una parte de la montaña. Lo primero que se hizo fue descartar que fueran fugas provenientes de nuestra tubería. Eso se descartó rápidamente, y una vez se descartó rápidamente empezamos a entender qué era lo que estaba pasando ahí. El día 19 las temperaturas en sitio subieron a 680 grados. No se va nada. Entonces, con 680 era una condición realmente muy peligrosa para la infraestructura, y hoy que venía del sitio... Para el gasoducto. Para el gasoducto, para la infraestructura del gasoducto, pero también, Yamid, para la vía. El gasoducto pasa muy cercana a esa vía que está ahí, entonces también había un riesgo en lo que era transportar y seguirse moviendo en esa vía. Por eso nosotros cerramos inmediatamente los ductos para poder entender qué era lo que pasaba. ¿Y qué se ha encontrado hasta el momento, Yamid? Que ahí hay un fenómeno natural. Ahí hay un incendio que es un incendio básicamente de la tierra, ¿de acuerdo? Que al parecer está muy localizado, que es un fenómeno natural que está producido por desechos orgánicos, que se está tratando de entender ese tipo de desechos, su origen, y básicamente en eso es importante que sepamos que hoy nosotros estamos conectando, ¿de acuerdo? Pero nosotros, a raíz del riesgo que hay, anunciamos desde el día 20 la construcción de una tubería flexible que lo que está buscando es hacer un bypass a la zona de calor donde está, para que en caso de que ese riesgo no se pueda controlar, ¿de acuerdo?, nosotros poder seguir prestando el servicio. Aquí ya hay 3 temas que creo que son sustantivos. Primero, entender que nosotros estamos primero dando una respuesta a lo que significa la conexión, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pero hay otro tema que para nosotros también es fundamental, y significa que preservar lo que es la infraestructura, cuidar la infraestructura. ¿Por qué? Porque es nuestro tubo madre, y por eso hacemos el bypass. Y tercero, y no menor, que es donde están en este momento las autoridades de gobierno, porque son ellos los que están revisando el fenómeno natural que está sucediendo ahí, entender la causa raíz de ese fenómeno y lógicamente poderle hacer frente de una manera clara, entendiendo la causa raíz a la situación de temperaturas que están en el subsuelo. Pero a ver, doctora Mónica, primero, ¿Cerro Bravo es un volcán o no? Cerro Bravo es un volcán que está activo. Absolutamente, no, está inactivo. Yamí es un volcán que lleva muchos años en inactividad, y la tubería está en la ladera de lo que es del volcán, sí, señor. ¿Y qué fue lo que produjo el fuego? No, eso es lo que se está entendiendo, pero también es muy importante que tengamos claro que al principio, así como teníamos el riesgo de entender qué pasaba con la infraestructura, se tenía que descartar la posibilidad que fuera un fenómeno volcánico. Y rápidamente eso está descartado hasta este momento, ¿de acuerdo? Y lo que se observa es que son fenómenos naturales que empiezan a generar, y eso
esos incendios por partículas orgánicas que la misma tierra tiene en algunos momentos por fracturas que se han hecho, ingresa el oxígeno y se empieza a producir esa serie de incendios. ¿Qué requerimos? Pero rarísimo eso, ¿no? No, pues rarísimo. Mire, para nosotros, que no somos los expertos en ese tema, porque hemos tenido que aprender en estos días como nunca antes y leer como nunca antes de qué se trata este fenómeno, pues realmente hoy podemos decir que estamos aprendiendo que es un fenómeno que en Colombia no se presentaba. Nunca. Nunca. Entonces, entender de este fenómeno que hemos hecho, yo también quiero exaltar que hay gente que conoce mucho de esto en el país y que está trabajando en esta dimensión, y desde TGI, a través de este puesto de mando unificado que se montó desde el día 20 que venimos trabajando en el tema, y todo lo que ha sido la unidad de gestión de riesgos. La unidad de gestión de riesgos, Yamil, en este momento es la que está coordinando a todas las entidades del gobierno para poder entender la causa raíz. Y nosotros, en todo caso, desde TGI, ¿qué quisimos acercar? Conocimiento local y conocimiento global sobre ese tipo de fenómenos que se han presentado en otras geografías, en otros países, y entender con esos expertos cómo se sigue avanzando. Se tiene que seguir tomando temperaturas en sitio, se tiene que entender si el fenómeno está localizado y sigue localizado, si realmente esto no se expande en la proporción, y en eso está todo el mundo trabajando de manera conjunta. A ver, doctora Mónica, ustedes habían anunciado que el gas se restablecería en 9 días. Exacto. Y decidieron no, anunciaron hoy que ya. Sí. ¿Qué fue lo que hizo posible ganarse 6 días? Pues porque cuando nosotros anunciamos los 9 días, Yamid, fue el anuncio de hacer el bypass, ¿de acuerdo? De la tubería flexible y poder evitar en que tuviéramos contacto. Era la instalación. Era la instalación. Y entre tanto, ¿qué empezamos a hacer en paralelo? Acercarnos al sitio donde estaba el calor, ¿de acuerdo? Eso significó entrar de manera ordenada a todos los sitios, y en la noche de ayer logramos... ¿Entrar el ser humano? No. Entrar realmente a hacer la respectiva excavación, entender qué estaba pasando con las temperaturas ahí y entender el estado del tubo, porque esa era la gran preocupación, con temperaturas de 680, que el tubo no se hubiera afectado. Ayer más o menos como a las 6 de la tarde, se había llegado a 10 metros del sitio donde estaba el tubo, y ya aproximadamente a las 7:30 de la noche, la gente de TGI, que de verdad ha trabajado 7x24 de una manera incansable, conjuntamente con bomberos, con autoridades de la región y demás, llegan al sitio e identifican que la temperatura del tubo era la correcta y que la condición del tubo era una condición normal. Sin embargo, lo que teníamos que mirar es qué estaba pasando con las temperaturas de las paredes. El gas que se transporta... ¿De las paredes del gasoducto? No, de las paredes de la tierra. De la tierra. Y ahí encontramos que habían temperaturas todavía altas, se necesitaban bajar esas temperaturas. Estábamos en 680, acuérdate, cuando llegamos a ese sitio encontramos temperaturas alrededor de los 300, se bajaron las temperaturas en la zona, Bomberos hizo una maniobra importante de poder bajar temperatura ahí, se bajó la temperatura, y con la temperatura del tubo y entendiendo que la infraestructura del tubo estaba intacta y hubo concepto de que estaba intacto, empezamos a hacer las pruebas controladas de empezar a subir lo que era la presión y empezar a despachar un poco, que es en lo que estamos. Entonces, ¿lograron bajar la temperatura solo con agua? Nosotros logramos, o sea, a ver, la maniobra que se está haciendo es el tubo, nunca tuvo temperaturas altas, eso es importante, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes suspendieron el suministro por prevención. Por prevención, porque realmente ahí nosotros lo que estábamos entendiendo era que la infraestructura podía estar en riesgo. ¿De acuerdo? Sí, la medida fue preventiva, no curativa. No curativa. Y aquí es importante, Yamid, que la audiencia tenga claro que nosotros seguimos trabajando. Tanto el gobierno, las instituciones como TGI, seguimos trabajando en 2 cosas, Yamid. Uno, en seguir con el bypass, porque nosotros no sabemos todavía la condición del suelo hasta que no esté claro qué está pasando con las temperaturas que están sucediendo ahí. Nosotros tenemos que seguir cuidando el tubo. Entonces ahorita, al tiempo que estamos haciendo el bypass, vamos también a proteger la tubería.
Y para proteger la tubería con invías queremos trabajar en básicamente levantar una pared que proteja el tubo y adicionalmente un manto especial que se le debe colocar para que realmente el tubo se pueda preservar y se cuide la infraestructura, que es fundamental en este momento. ¿El bypass es otro tubo? El bypass es un tubo flexible, ¿de acuerdo? Que básicamente es como si ¿Iba a reemplazar el tubo central? Reemplaza el tubo central en el trayecto donde tenemos la condición térmica. ¿De qué está hecho el tubo? El gasoducto. El gasoducto principal, sí. No, pues el gasoducto principal, Yamid, las paredes de ese es tan fuerte que ha podido ayudar en las temperaturas. Ahí sí me corcha la pregunta realmente del material del tubo, pero es una especificación especial. De hecho, por ahí lo teníamos anotado porque siempre nos tocó darlo, pero es una especificación muy importante de lo que son los gasoductos para que puedan pues sostener y aguantar este tipo de cosas, ¿no? El bypass flexible, el material sí es distinto, y dado que tenemos que entender la condición de la montaña. ¿Y cuál es el material? No, ese es flexible, ese sí es mucho más, parece que fueran como si fueran, haga de cuenta, unas mangueras, es lo que usted observa, ¿de acuerdo? Y por tanto lo que hacemos es el trazado, cuidando también dónde están las condiciones térmicas, alejándonos de esa zona de calor que encontramos ahí, y posteriormente lo que vamos a hacer es elevar ese sí o sí, ese bypass que vamos a hacer. Ahora, mire, doctora Mónica, usted ha aclarado que la suspensión del suministro de gas fue una medida absolutamente preventiva. Sí, así es. ¿Qué hubiera pasado, doctora Mónica, qué hubiera pasado si el gasoducto se afecta? Usted ha dicho, doctora Mónica, que la medida de suspensión del gas fue preventiva. ¿Qué habría podido ocurrir si ustedes no suspenden el suministro de gas y ocurre algo que... Bueno, para nosotros era fundamental, Yamid, insisto, en preservar la integridad del gasoducto. Si el gasoducto, nosotros queríamos identificar si realmente existía alguna fuga, se desecha el tema de la fuga, se sigue entendiendo que hay una condición de calor muy fuerte que podía afectar la integridad del tubo. ¿De acuerdo? Estos tubos están hechos de un acero especial con un revestimiento especial. En la medida en que la condición de calor pudiera aumentar, nuestra gran preocupación era que el tubo se hubiera podido afectar. Porque en CNI enviamos a uno de nuestros periodistas al lugar en donde se produjo, digamos, el incendio interno en la tierra, y se advierte perfectamente la salida de gas. Y eso fue lo que inicialmente nos preocupó a todos los periodistas. ¿Qué fue exactamente lo que produjo el incendio interno? No, hoy Yamid, nosotros no tenemos la causa raíz, y ahí es donde se está trabajando, y tenemos que aprender de esta causa raíz, cuál es su origen y realmente cómo se va a controlar. Eso es muy importante. Pero mire, Yamid, un tema que es fundamental y que yo quiero aprovechar la audiencia de este programa tan maravilloso, y es que con un fenómeno como el que hemos vivido, queda clarísimo en Colombia la relevancia del gas. El gas es el energético para la transición. Con gas nosotros tenemos la posibilidad de dar un energético mucho más limpio a familias de muy bajos recursos. Hoy cuando yo iba, por ejemplo, hacia la zona, era increíble la cantidad de filas, la cantidad de carros que estaban parqueados buscando alternativas de otro tipo de combustibles, y el gas para nosotros es el energético de la transición. Esto nos trae a nosotros una conversación fundamental, y es qué vamos a hacer con la confiabilidad. El Pacífico colombiano requiere tener una opción de conexión como lo tiene el resto del país. Y dentro de estas opciones de conexión se ha hablado muchísimo de lo que es una regasificadora para el Pacífico, que tenga uno la posibilidad incluso de traer gas, de acuerdo, por vía marítima, entrarlo por Buenaventura y haber podido conectar al Pacífico de otra manera. Y ese tipo de proyectos hoy necesitamos que desde el punto de vista del gobierno se vuelvan a hablar. Pero es que, mi doctora Mónica, yo recuerdo que el plan de crear una regasificadora
en Buenaventura no es nuevo, es viejo. Es viejo, lleva muchos años. ¿Y qué pasó? Y está quieto, Yamid, esa es la gran preocupación y el tema ¿Y que quién tenemos decide reactivar eso? Realmente necesitamos que el gobierno estructure proyectos que sean bancables, que sean sostenibles, que hagan sentido. El proyecto pero perdón, el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas, a través de la UME, tendrá que estructurar el proyecto. De hecho, Yamid, esa discusión del gasoducto está en la mesa y ellos acaban de ampliar de vuelta el plazo para poder presentar ofertas. Sin embargo, nos preocupa a todos y nos tiene que preocupar también al país que la forma como se estructura el proyecto deja el riesgo, sobre todo en la etapa de construcción, en cabeza del inversionista, en un país donde seguramente usted ha oído el tema de comunidades, el tema de consultas previas, no es de fácil manejo y nos demoramos a veces muchos años en poder concluir esos proyectos y el riesgo no puede quedar en cabeza del inversionista. Y mire, doctora Mónica, en este caso no es posible crear una especie de, o establecer una especie de almacenamiento de gas licuado. Claro, los proyectos de gas licuado, Yamid, se pueden hacer, pero necesitamos tener las infraestructuras de transporte para que puedan entrar. Nosotros, por ejemplo, en estos días evaluamos la posibilidad de traer gas desde el norte del país, pasándolo vía marítima por Buenaventura y que llegara al Pacífico. Esa solución nos tomaba a nosotros casi 30 días, pero adicionalmente no teníamos ni los carrotanques ni las posibilidades para poder mover 120 vehículos diarios, entre 120 y 140, que es la demanda que tenemos en la ciudad. Pero sí es posible el almacenamiento de gas licuado. Claro, pero es una mezcla, Yamid, es una mezcla. ¿Y por qué no se emprende eso? Bueno, pues esos son el tipo de proyectos que tenemos que seguir estructurando. ¿También es gobierno? También necesitamos que el gobierno, los privados, venimos avanzando en ese tipo de proyectos, pero estructurar esos proyectos significa que desde el punto de vista de gobierno estén las condiciones de regulación para que esos proyectos sean factibles, sostenibles y rentables. Es decir, en este momento, doctora Mónica, que ya va a ser las 9 de la noche, ya tienen gas doméstico todas las familias de la zona. Sí, correcto. Sin excepción. Sí. Cali, Manizales, Armenia, Pereira, etc. Transporte de gas hasta los distribuidores, quiero aclarar eso, transporte de gas hasta los distribuidores que van a atender esa demanda. Ahí hay un tema importante, Yamid. Los distribuidores, por lo general, después de las 7 de la noche, cierran el suministro cuando se están haciendo esos procesos de llenado, porque el riesgo de lo que yo le decía al comienzo, de que quede algo abierto y que el gas empiece a ingresar y que haya un desastre, es muy grande. Entonces ellos, por lo general, toda su operación, si bien es cierto sigue, a partir de las 7 de la noche tienen que hacer un parado de precaución y volver a conectar todo lo que significa el servicio al día siguiente a muy tempranas horas. Sí, es decir, para el sector doméstico, la recomendación es cierren todas las válvulas domésticas, las internas, y cuiden la válvula externa, y una. Claro, claro. O sea, cierren las válvulas internas, cierren... Que son las amarillas. Sí, cierren todas las válvulas, el comercio es fundamental, que cierren las válvulas, por favor, y que estén presentes en el momento en donde se empieza a restablecer el servicio. Esta noche ya se podrán bañar con agua caliente en todas partes. Pues esperemos que esta noche la gran mayoría de los habitantes de esos 6 departamentos empiecen a tener el servicio y que mañana ojalá puedan tomarse el cafecito que todos los días nos tomamos en el eje cafetero con una estufa de gas andando. Bueno, y mire, y con respecto a la industria... Sí. ¿Qué? Pues con respecto a la industria, Yamid, es importante que sepamos que estamos preocupados con las reservas de gas. No, pero digo, ¿cuándo van a tener el restablecimiento? El restablecimiento, pues empieza a las 9 de la noche, empezó el restablecimiento de transporte que va a ir a los industriales y los industriales entran 12 horas o 9 horas después. Mejor dicho, sector comercial ya entró. Sí, con transporte, le reitero, sí, ¿no? Sí, transporte. ya entró, sí. El doméstico también. Falta el industrial. Que entra a partir de las 9 p.m. de la noche en lo que significa transporte desde TGI para distribuidores y los distribuidores los empezarán a conectar aproximadamente 9 horas después de lo que es residencial y comercial. Y una última pregunta medio perversa, doctora Mónica.
No me haga preguntas tan perversas, Yamil. ¿Quién le va a pagar a los dueños de restaurantes, a los dueños de hoteles, a los dueños de comercio, a los dueños de industrias, todo el capital que perdieron de ingresos en estos días de sacrificio? Justamente, Yamil, yo le quiero decir una cosa. Aquí, al igual que el comercio y que todos estos industriales y demás, hay un gran afectado, que es TGI. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vimos muy afectados en lo que significaron nuestros ingresos. En la medida que nosotros no transportamos, tenemos afectado el ingreso. Y también le quiero decir que las inversiones que tenemos que hacer de ese bypass y de ese tipo de cosas son inversiones por cuenta y riesgo nuestro, que tendremos que sentarnos con el gobierno para entender realmente cómo viene el reembolso. Nuestra solidaridad, y eso es fundamental, que lo tengamos súper claro, ha sido muy alta, porque por eso, entendiendo la condición del tubo, estamos tomando esta decisión de no afectar, como bien dice usted, mucho más a estas personas, porque somos conscientes de lo que significa el gas en la vida diaria de cada una de estas instituciones. ¿Pero el bypass ya está funcionando? El bypass, acuérdese que decretamos 9 días, hoy es el 4.º día de los 9 que tenemos. Pero van a seguir creando. Seguimos trabajando como con el un bypass, tubo de emergencia. como un tubo de respaldo. Si se vuelve a presentar algo. Exactamente, mientras seguimos monitoreando la condición del tubo madre. Pues doctora Mónica, mil felicitaciones porque lograron una hazaña. Logramos una hazaña y la felicitación es para todos los equipos que nos acompañaron ahí, para la gente de TGI que trabajó 7x24 en una condición climática muy compleja, Yamil. La condición de clima, de frío, de lluvia que estuvimos hoy ahí, de verdad es muy compleja. También para los bomberos, también para toda la gente de la policía que nos acompañó durante todo este tiempo, las autoridades del orden departamental, municipal. De verdad que el agradecimiento a todos, porque sin todos ellos esto no fuera factible poderlo anunciar hoy al país. Mónica Contreras, presidenta de la transportadora de gas internacional. Gracias, muy amable, Yamil. doctora Mónica. Un gusto haber estado con usted el día de hoy. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, buenas noticias. Vaya a tomarse su café caliente para dormir. Para dormir, café. También sirve para dormir y para levantarse a tiempo. Sí. Que tengan muy buena noche y continúen aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Contralor General Carlos Hernán Rodríguez podría ser reelegido. Consejo de Estado anuló su elección por vicios de procedimiento. Vuelve el gas al centro y suroccidente del país. Solo mañana se restablecerá para vehículos e industrias. Procuradora dice que a grupos armados se les da mucho, pero se les exige poco. Alarmantes cifras sobre suicidio de menores. Emergencias por fuerte invierno en el país. Cierran 5 grandes vías. 740 municipios en alerta. Rayo mata a 2 personas y deja heridas a 4 en Pacho, Cundinamarca. 82 réplicas por temblor en el Caribe. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El saliente Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, podría volver al cargo si decide presentarse en el nuevo concurso que ordenó abrir el Consejo de Estado al anular su elección. Aunque la Ley 1904 de 2018 advierte que el Contralor no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo, la nulidad de la elección que decretó el Consejo de Estado no fue contra las calidades de Carlos Hernán Rodríguez, sino por el procedimiento de su elección. Esto significa que el acto de su elección nunca ha existido y en consecuencia Rodríguez puede ser elegido Contralor porque nunca fue ni ha sido Contralor según la legalidad. Carlos Hernán Rodríguez deberá retirarse del cargo tan pronto quede ejecutoriado el fallo del Consejo de Estado, que según los términos legales puede ser la semana entrante. Por ser una sentencia de única instancia, es inapelable y en su decisión el Consejo de Estado ordenó hoy que cuando esté en firme se archive. Me desempeñé como defensor del pueblo del Y tan pronto el Congreso abra de nuevo el concurso, Rodríguez podría inscribirse. En su reemplazo actuará el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.
Por una paradoja, dos de los más importantes competidores que tuvo Carlos Hernán Rodríguez quedaron inhabilitados para participar en el nuevo concurso porque fueron designados por el Contralor como subalternos suyos y están en el periodo de inhabilidad. Julio César Cárdenas, que es delegado del Contralor para la Gestión Pública, y Andrés Castro, delegado para el sector de la justicia. La ley determina que para elegir al Contralor se debe cumplir un proceso de convocatoria pública de aspirantes. Una universidad contratada por el Congreso hará la primera selección de 20 candidatos. Luego, las mesas directivas del Congreso harán una selección de 10 aspirantes y se estima que al término de unos 4 o 5 meses, en sesión conjunta, los senadores y representantes elegirán al nuevo Contralor para lo que queda del periodo constitucional del actual. El Consejo de Estado explicó en un fallo las irregularidades por las que anuló la elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez. El rosario de irregularidades que encontró la sección quinta del Consejo de Estado en la elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez se fundamenta en 3 aspectos. Rodríguez, Becerra, Carlos Hernán. La sesión plenaria en la que fue elegido el 18 de agosto de 2022 no fue citada con antelación, es decir, 8 días antes como dispone la ley. La citación se comunicó el 13 y la elección se hizo 5 días después. El Consejo de Estado tampoco entiende por qué la nueva mesa directiva del Congreso, liderada por Roy Barreras y David Racero, conformó una tercera lista de elegibles sin justificación alguna. Recordemos que hubo una primera lista, publicada el 29 de abril de 2022, cuando los directivos del Congreso eran Juan Diego Gómez y Jennifer Arias. Pero una segunda lista apareció el 16 de julio, cuando por disposición de los tribunales de Cundinamarca y de Medellín, se ordenó rehacer las listas por incumplir con la cuota de género. Y la tercera lista, que no tuvo justificación, vino por decisión de Roy Barreras y David Racero, quienes convocaron a una comisión accidental que el 4 de agosto de 2022, faltando 14 días para la elección, incorporó a un hombre tras la renuncia de una aspirante, cosa que según el fallo no se debía hacer. En el proceso de elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado. Según el Consejo de Estado, lo más grave y determinante estuvo en los parámetros de la convocatoria, pues fueron cambiados de manera injustificada luego de que se conocían los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander. Racero y Roy, el 3 de agosto de 2022, modificaron los requisitos para las pruebas de conocimiento, hoja de vida y experiencia, sumando un requisito adicional del 15% del valor a una audiencia pública. Sí, juro. Después de todo esto, el vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez quedó elegido con 260 votos de los 296 congresistas que asistieron a la plenaria. La decisión del Consejo de Estado le ordena al Congreso rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive con el fin de elegir Contralor General de la República para lo que resta del periodo constitucional. Noticentro 1 CMI habló con los 2 congresistas que demandaron la elección del Contralor, quienes explicaron los argumentos en los que basaron la acción judicial. En la entrevista sí no está. Los representantes a la Cámara que demandaron la elección del Contralor fueron Cristian Avendaño y Jennifer Pedraza, quienes en su momento alegaban vicio de trámite en la elección. Yo me salí de esa comisión accidental porque solamente fui en acto de protesta, denuncié, advertí lo que estaba pasando, que fue que Roy Barreras se cogió de que acababa de abrirse un incidente de desacato que el Congreso debía resolver, y esa fue la excusa que utilizó para introducir en el proceso de elección de la Contraloría una entrevista a la que arbitraria e ilegalmente le asignaron un puntaje, y fue la forma en la cual Carlos Hernán Rodríguez se ubicó en el puesto número 1 en la lista de elegibles. Otro argumento del Consejo de Estado, de acuerdo con los demandantes, tuvo que ver con los tiempos para revisar las hojas de vida de los candidatos. Uno de los argumentos del Consejo de Estado es que Roy Barreras debió dar 8 días para que los congresistas estudiáramos a profundidad las hojas de vida de los candidatos, cosa que tampoco ocurrió, así que aquí el punto central es la prisa y el desespero por poner una Contraloría de bolsillo, una Contraloría que no garantiza la independencia. ¿Ahora qué viene? Justamente el Consejo de Estado lo que dice es que tiene que abrirse otra vez una convocatoria desde el Congreso de la República, respetando ahora sí la ley, es decir, respetando todo el procedimiento. Se tiene que hacer una nueva convocatoria, tiene que hacerse una nueva prueba, tiene que hacerse otra vez todo el procedimiento desde cero. Ya hay voces que señalan la posibilidad de que Carlos Hernán Rodríguez se pueda volver a presentar en la nueva elección.
Yo creo que la labor hasta ahora de la Contraloría ha sido muy deficiente. Hay denuncias de que la política tradicional tiene puestos en la Contraloría y esto es precisamente el problema de que no haya una Contraloría independiente. Aquí hay que recordar también el escándalo que surgió hace apenas unos días por el subcontralor, diciendo que habían cuotas burocráticas que se tenían que respetar y por razón por la cual él salió a hacer la denuncia y renunció, el subcontralor, que es muy grave. Entonces, pues yo creo que el señor Carlos Hernán Rodríguez debería apartarse en este caso. El fallo del Consejo de Estado no fijó un tiempo para que el Congreso arranque nuevamente la elección del Contralor. Esto está en manos de la mesa directiva del Congreso, Cámara y Senado, quienes deberán convocar esta nueva elección. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Y el expresidente del Congreso, Roy Barreras, no aceptó responsabilidad en el procedimiento que censuró el Consejo de Estado para la elección del Contralor y aseguró que de ser necesario volvería a actuar igual. La elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General fue un acto de rebelión contra el presidente Gustavo Petro, que tenía como su candidato in pectore a Julio César Cárdenas. El procedimiento lo había dejado la directiva del Senado, que concluyó el 20 de julio del año pasado, encabezada por el conservador Juan Diego Gómez. El presidente Petro no logró cohesionar los partidos alrededor de su candidato. Un sector encabezado por el expresidente del Senado, Roy Barreras, recompuso el listado de candidatos e impuso a Carlos Hernán Rodríguez. Roy Barreras en su momento afirmó que estaba atendiendo fallos de los tribunales que ordenaron recomponer el listado de los aspirantes. Por eso varios sectores políticos señalaron hoy que el expresidente Roy Barreras es el culpable de esta caída. Pero Barreras, en un trino de esta noche, dijo lo siguiente: la mesa directiva del Congreso lo que hizo fue acatar los fallos del Tribunal de Cundinamarca y el de Medellín, que nos ordenó hacer una nueva lista. El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el Consejo de Estado tiene, por supuesto, la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos, yo volvería a acatar las dos tutelas. Bueno, pues a propósito de la Contraloría, esta entidad detectó presuntas irregularidades en un contrato por 1.493 millones de pesos firmado por el entonces ministro de Defensa, Diego Molano. El contrato que se cuestiona de la gestión del exministro Molano es uno de asesoría de comunicaciones que fue entregado a la firma Alotrópico SAS, constituida por 3 de sus allegadas. El contrato pretendía transformar los imaginarios de los colombianos. La contratación de unos servicios profesionales en cabeza de una compañía denominada Alotrópicos, en su momento, hoy La Triada, cuyo objeto podía desarrollar el personal de la planta del Ministerio de Defensa. Es decir, hay una nómina paralela innecesaria. La Contraloría remitió el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación. Noticentro 1 CMI conoció una decisión del Consejo de Estado en la que se niega a aplicar la revisión de las sanciones disciplinarias de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. Este año la Corte Constitucional decidió que la Procuraduría puede sancionar a funcionarios elegidos popularmente, pero que dichas sanciones quedan suspendidas hasta que el Consejo de Estado las revise. El consejero Gabriel Balbuena adoptó una decisión negándose a acatar dicha revisión en estos términos. El hecho de convertir al Consejo de Estado en copartícipe de las decisiones disciplinarias viola de manera flagrante la Constitución Política de Colombia. El papel que está llamado a cumplir esta colegiatura no es propiamente el de fungir como última instancia dentro del proceso disciplinario. Según Balbuena, el fallo convierte en la práctica al Consejo de Estado en organismo de control. Se está quebrando la arquitectura organizacional del Estado colombiano y vaciando de contenido la potestad disciplinaria asignada al Procurador General. Pedimos un pronunciamiento de la Alta Corte y no fue posible. Entre tanto, juristas advierten un choque de trenes. La Constitución le ha otorgado la facultad de guarda de la Constitución a la Corte Constitucional. Es el tribunal de cierre constitucional. Entonces, todos los demás deben someterse. Sería un choque de trenes. Pero en el fondo lo que estamos hablando es de la manera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que Colombia tiene. Con base en este choque, abogados están pidiendo que la Procuraduría no investigue a sus clientes. Se interpuso una solicitud de declaratoria de nulidad por falta de competencia a la Procuraduría General de la Nación en un proceso que cursa contra la representante de la Cámara, Susana Boreal. La presidenta de la transportadora de gas internacional, Mónica Contreras, reportó el restablecimiento del servicio de gas en el centro y sur
suroccidente del país. Mañana se normalizará el suministro a vehículos e industrias. El gobierno y la transportadora de gas internacional TGI decidieron restablecer el servicio de gas domiciliario para el centro y el suroccidente del país mediante un proceso de seguridad operativa debido a la emisión de vapor caliente que se presenta cerca del gasoducto que circunda el Cerro Bravo entre Fresno y Manizales en Caldas. Así lo anunció en Pregunta Yamit la presidenta de la compañía, Mónica Contreras. Ahorita a las 9 de la noche estamos en pleno proceso de restablecer no solo el transporte, que es parte de la tarea de la transportadora de gas, sino que los distribuidores están restableciendo escalonadamente el servicio, atendiendo primero la demanda de hogares y comercio y posteriormente el sector industrial. Las condiciones del Cerro Bravo no representan por ahora peligro para el gasoducto, pero se hace un seguimiento minuto a minuto de la temperatura y se avanza en la instalación de una tubería flexible con la que no habrá riesgos, dijo la señora Mónica Contreras. Las delegaciones de paz del gobierno y del ELN anunciaron que el tercer ciclo de conversaciones que se desarrolla en La Habana se extenderá hasta el 8 de junio. La pausa en la mesa provocada por las declaraciones del presidente Petro y la complejidad de los 3 temas que se analizan en este ciclo hacen necesario que se prolongue la duración de las negociaciones. Dada la importancia de los temas de la agenda que está desarrollando, participación de la sociedad en el proceso de construcción de paz, cese al fuego y las acciones dinámicas humanitarias, decidió prorrogar este tercer ciclo hasta el día 8 de junio de 2023, fecha en la que hará la clausura oficial de este ciclo. Contrario a lo que especulan algunos medios, la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN viene avanzando. Cuando finalmente logremos hacer un cese, repito, de hostilidades, más que un cese al fuego, un cese de hostilidades, evidentemente dejen de tener acciones de afectación, de intimidación a la sociedad civil. Las 2 partes se comprometieron a lograr un acuerdo en estos 3 temas. El ELN ha tomado una decisión de asistir a estas mesas, de no levantarse de ellas. Las 2 delegaciones agradecieron al gobierno y al pueblo cubano y a los países garantes y acompañantes su respaldo a la construcción de paz en Colombia. Se reforzó la seguridad en el Catatumbo, en norte de Santander, ante la crítica situación de orden público que enfrenta la región. La fuerza pública redoblará sus esfuerzos. En el departamento de Norte de Santander se llevó a cabo un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa Iván Velázquez y toda su cúpula militar. La crítica situación de orden público que se vive en esta región del país obligó al gobierno a llevar más tropas al lugar. Están llegando 10 pelotones con 360 hombres asignados al departamento, que además se reforzará la policía judicial y el grupo antiextorsión El Gaula, porque uno de los fenómenos que ha tenido gran incremento en el departamento. Las autoridades visitaron a los uniformados que resultaron heridos luego de la explosión. Otro bus fue incinerado en la vía Risaralda, Chocó. Es el segundo ataque en menos de 7 días contra conductores de servicio público. En total son 6 los buses quemados este año en la ruta Pereira-Chocó. En la vía donde se denuncian extorsiones hace presencia el ELN. Y la procuradora Margarita Cabello se refirió a la situación de orden público en el país y pidió al gobierno más acciones contra los grupos violentos que adelantan diálogos. La procuradora Margarita Cabello estuvo este jueves en Neiva presidiendo un seminario regional sobre derecho disciplinario donde se refirió a la situación actual de orden público en Colombia y las conversaciones con grupos armados al margen de la ley. La procuradora manifestó que los atentados contra la fuerza pública representan una preocupación para el Ministerio Público en el marco de las conversaciones de paz que sostiene el gobierno nacional. Se le debería exigir más manifestaciones de intención de paz o de sometimiento por parte de los grupos armados y no hablar tanto de beneficios a favor de ellos. La procuradora resaltó no tener opinión sobre la posición que tiene el gobierno frente a los atentados que se han presentado en los últimos días, pero sí pidió garantías para que esas conversaciones se acojan a las normas constitucionales del país. Noticentro 1 CMI conoció un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena medidas de protección laboral para las madres gestantes con contratos de prestación de servicios.
En la decisión del Tribunal de Cundinamarca, la Corporación Judicial advierte que cuando una mujer esté embarazada y tenga un contrato por prestación de servicios, el empleador debe seguir haciendo un pago porcentual mensual durante la licencia de maternidad y respondiendo por las prestaciones sociales. Lo que hace el tribunal, digamos, es reconocer los derechos laborales primero, ¿cierto? Y lo que se derivan de ellos, prestaciones sociales, prestaciones laborales, el salario. El tribunal analizó el caso de una maestra que tenía un contrato por prestación de servicios, el cual fue cesado tras su embarazo. La corporación consideró que en este caso, a pesar de ser un contrato de prestación de servicios, se debía garantizar el derecho para que la mujer pueda tener a su hijo en condiciones dignas. Usted no le podría suspender el contrato de prestación de servicios, sino que le debe dar licencia, ¿cierto? Porque la licencia de maternidad no solamente protege a la mujer, sino que protege también al niño. En la sentencia con ponencia del magistrado Luis Gilberto Ortegón, se determinó que en este caso se detectó discriminación contra la profesora por ser mujer. Le suspendieron el contrato. ¿Qué significa eso? Que le dejaron de pagar sus honorarios y la desprotegieron. Y eso es una discriminación. Para el tribunal, la sentencia sentaría un precedente frente a los contratos de prestación de servicios en el país. En Colombia se suicidan cada mes 190 niños, niñas, jóvenes o adolescentes. Esto lo reveló hoy Virgilio Hernández Castellanos, procurador delegado para la infancia, la adolescencia y la familia. En una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado, convocada por el senador Carlos Julio González, el procurador delegado para la infancia Virgilio Alfonso Hernández reveló esta escalofriante cifra de suicidios infantiles y juveniles en Colombia. Son 190 niños, niñas, adolescentes o jóvenes se están suicidando mensualmente en nuestro país. Esta cifra hace parte de un estudio que divulgará en breve la Procuraduría con el resultado de visitas a 120 establecimientos educativos, donde encontró que en muchos de ellos no se cumple con la ley de convivencia escolar y al contrario, se crean condiciones para el suicidio. Identificamos que los niños, niñas y adolescentes tienen un alto riesgo frente a problemas de salud mental, siendo el acoso, la violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas en los establecimientos educativos, los factores de riesgo asociados con el suicidio y con la pérdida del bienestar afectivo en la población escolar. El senador Carlos Julio González, promotor de la audiencia pública sobre la salud mental en Colombia, acompañó la decisión de la Procuraduría de promover un plan de choque para atender el problema de acoso escolar y acoso sexual en los centros educativos. Si la justicia colombiana no investiga ni juzga las denuncias que contra miembros de la fuerza pública y dirigentes gremiales y políticos ha hecho ante la JEP el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, lo debería hacer la Corte Penal Internacional. Eso fue lo que planteó el presidente Gustavo Petro. La afirmación del presidente la hizo al posesionar a los nuevos magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial y al darles crédito a las declaraciones de Salvatore Mancuso en el sentido de vincular a miembros de la fuerza pública con los crímenes que cometían los paramilitares, igualmente a políticos. Lo que ya parece son crímenes de lesa humanidad, crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria. Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia, para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere, como reza el Estatuto de Roma. Dijo el presidente que lo confesado por Mancuso en otros países habría sacado a las gentes a la calle a pedir cambio de las instituciones comprometidas. Por eso les pidió a los magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial hacer una justicia eficaz en lo penal militar. Las fuertes lluvias que se registran en el país mantienen con cierre total 5 vías y en alerta de desplazamiento a 470 municipios. Los cierres se presentan en la vía Mojarras-Popayán, entre el puente Río Negro y el Palo en Cauca, otro cierre en la vía Dindal-Aguada, Cundinamarca.
entre Zipaquirá y Ubaté y otro en norte de Santander. Según el IDEAM, por las fuertes lluvias, 740 municipios están en alerta por deslizamientos. Hubo un incremento significativo de las precipitaciones a nivel nacional. Los departamentos más afectados con estas alertas por deslizamiento son 155 municipios que están concentrados en la región pacífica. Todo lo que tiene que ver con el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta está en alerta roja por deslizamiento, los Santanderes, parte del centro del país, todo lo que es la sabana de Bogotá, y hacia el sur todo lo que es con el piedemonte amazónico en los departamentos de Putumayo, Caquetá y algo del departamento del Meta. Invías reporta 278 emergencias este año en las vías del país. 144 necesitaron cierres totales y 134 cierres parciales. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron emergencias en los departamentos de Cesar y Meta. Centenares de familias de los municipios de Bosconia, El Paso en el Cesar amanecieron con el agua dentro de sus viviendas, producto de los torrenciales aguaceros de las últimas horas. Las vías y calles de esas poblaciones en el centro de El Cesar quedaron convertidas en ríos tras la creciente de la quebrada Padilla, que arrasó con cultivos, enseres, animales, dejando un panorama desolador. Los damnificados esperan de las ayudas del gobierno departamental y nacional, mientras Gestión del Riesgo adelanta el censo para determinar el número de familias afectadas. Las lluvias caídas en la cordillera oriental provocaron el desbordamiento del río Huéjar, inundando una parte del casco urbano del municipio de Lejanías Meta. Las aguas se introdujeron a unas 60 casas, dejando afectadas a más de 200 personas. Igualmente inundó cultivos de pan coger. La alcaldía declaró la calamidad pública para poder atender la emergencia. Tragedia en Pacho, Cundinamarca. 2 muertos y 4 heridos dejó una descarga eléctrica. 6 trabajadores fueron impactados por un rayo mientras construyeron una placa huella en la vereda Panamá, zona rural de Pacho. Las víctimas fatales fueron identificadas como Miguel Zamudio, de 21 años, y Luis Eduardo Cárdenas, de 52 años. El sismo de magnitud 6,6 que se registró en el Caribe en las últimas horas ha generado 82 réplicas, según el Servicio Geológico. La actividad sísmica se ha sentido principalmente en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. Las réplicas con magnitudes de entre 2,1 y 4,6 podrían presentarse durante varios días. En Antioquia, 4 niños de una misma familia fueron atropellados por un camión que era conducido por una mujer quien al parecer se quedó dormida. 2 de los menores fallecieron. Este que ustedes ven es el camión que atropelló a los pequeños que salieron de su casa hacia el colegio en zona rural de San Luis, en el departamento de Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como Jason Ciro, de 9 años, y Juan Ciro, de 13. Un grupo de artistas y gestores culturales le pidieron al presidente Gustavo Petro que nombre en el Ministerio de Cultura a alguien que represente al sector y reclamaron por la gestión del ministro encargado, Jorge Zorro. Una semana después de que artistas, músicos, escritores, artistas plásticos le dijeron al presidente Gustavo Petro que no estaban conformes con la forma como su gobierno está dirigiendo la cultura del país, hoy el jefe de Estado los recibió en la Casa de Nariño. Allí le reiteraron una vez más sus inquietudes al respecto. Los desacuerdos de varios sectores culturales con el actual liderazgo cultural que hay en el ministerio. Y el presidente tiene en sus manos una serie de elementos para tomar una decisión. También de manera simbólica le entregamos un sobre vacío dirigido a nosotros mismos que quedó en sus manos para esperar su respuesta. La respuesta que quieren es que nombre un ministro que sepa de cultura. Al año se inmovilizan 54.000 motos en Bogotá, lo que es equivalente al 85% de las motos que se matriculan cada año. En el Consejo de la Capital advirtieron serias dudas sobre los criterios para la inmovilización de estos vehículos. Por cada 10 motos matriculadas en Bogotá, 9 se van a los patios, mientras al día se inmovilizan 69 carros. Cuando se trata de motos, la cifra sube a 137. El negocio de ellos es siempre montar más motos en las grúas. El número de motos que se están inmovilizando es más o menos el 60% del total de los vehículos que se inmovilizan en la ciudad. En el último año se han inmovilizado 54.595 motos. Una grúa se puede llevar 6 motos y cobra
1.200.000 y se puede llevar un carro y eso es 288.000 pesos. Llama la atención el criterio con el que se están haciendo las inmovilizaciones en Bogotá, pues la mayoría se concentran en las localidades colindantes a los patios de movilidad, como Fontibón y Engativá, sin que sean los lugares con mayores problemas de movilidad. El concesionario hace lo que bien se le viene en gana, es decir, no hay una coordinación con la Secretaría, sino que él va por la ciudad levantando motos y levantando vehículos. Esa es la verdad. Un ataque con arma de fuego y cuchillo deja 3 personas muertas y una herida en Japón. Rusia empieza a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Un hombre fue detenido tras chocar su carro contra la residencia del primer ministro británico. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. 3 personas murieron, entre ellas 2 agentes de policía, en un tiroteo y un ataque con arma blanca en el centro de Japón, que terminó con un sospechoso atrincherado en el interior de un edificio. El hecho genera gran consternación en territorio japonés, donde se registra una de las tasas más bajas de delitos con armas de fuego del mundo, debido a sus leyes de control de armas extremadamente estrictas. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró que Rusia ya empezó a trasladar armas nucleares a su país después de que las dos naciones firmaron un acuerdo que formalizó la transferencia de ese armamento, que representa una clara amenaza para la seguridad de Europa. Un hombre fue detenido tras estrellar su automóvil contra las vallas de acceso a la residencia del primer ministro británico en el centro de Londres. Según informaron las autoridades, policías armados detuvieron al sospechoso en el lugar, quien fue acusado de daños criminales y conducción peligrosa. Y aunque no fue revelada su identidad, se precisó que no hubo heridos y de momento no se lo considera un acto terrorista. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defendió la reforma laboral y pensional que cursan en el Congreso y pidió a los opositores no caotizar al país. A pocos días de iniciar el debate sobre la reforma laboral, la ministra de Trabajo envió un duro mensaje a los políticos y empresarios que han realizado críticas al proyecto. No caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esto es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan de labor que tiene, y nosotros lo que estamos haciendo es simple y llanamente que se cumpla, esos son los estándares. Así es pues que no hay que tener miedo, porque la generación de empleo, nosotros mantenemos los programas de generación de empleo, de incentivos, también montaremos el programa de protección, pero sobre todo en Colombia nos está mostrando que va por un buen camino. Sectores como el agro están inconformes con las modificaciones que se han realizado al documento en el legislativo. No son suficientes. Si bien el gobierno nacional escuchó la necesidad de tener un capítulo para el sector agropecuario, lo que dejaron en el texto que radicaron y lo que adicionaron para la ponencia no va a resolver el problema de informalidad laboral que tiene el campo. Tenemos más de 14, 15 preocupaciones que ya le hemos transmitido al Congreso de la República. Mientras tanto, avanzan las conversaciones con los ponentes de la reforma pensional para sacar la ponencia que se discutirá en el Congreso. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, hizo un llamado al gobierno para que defina los mecanismos de pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Al cierre de 2022, la deuda con el Fondo de Precios de los Combustibles ascendía a 26 billones de pesos. Ya se garantizaron 19 billones en el presupuesto general vigente, quedando un faltante de 7 billones de pesos. El gobierno, entre las alternativas, tiene el proyecto de adición presupuestal para garantizar los recursos para el pago de esta deuda. Sin embargo, no hay claridad a un tema esencial para las finanzas públicas. Lo importante es que el pago se dé, que se salde la deuda con los productores e importadores de combustibles. Asimismo, señaló que se debe continuar con la política de alzas de la gasolina para también empezar con los incrementos del diésel o el ACPM. Hoy el precio promedio es de 9.500 pesos y se debe llegar a la referencia internacional, un promedio de 18.000 pesos. El gobierno bien ha empezado a subir los precios de la gasolina poco a poco, y lo importante es que empiece a cerrar también esa brecha de la CPM, ojalá en el segundo semestre del año. Todas las movidas deben ser incorporadas en el marco fiscal de mediano plazo, que será presentado a mediados de junio. La ANDI propuso varios modelos para fortalecer los programas de empleo en Colombia. La directora de la Fundación ANDI, Catalina Martínez, sostuvo que se deben implementar acciones que mejoren la educación básica y superior con el fin de capacitar a los jóvenes que llegan al mercado laboral. El gobierno reportó una caída en los precios de los insumos y los fertilizantes al cierre de abril.
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria reveló el informe de precios de los insumos, el cual muestra una reducción para abril de 1,98%, mientras en el año corrido cae 5,12%. Asimismo, en el reporte conocido por Noticentro 1 CMI, la cotización de los fertilizantes desciende 2,76% en su variación mensual. Entre enero y abril bajó 7,5%. La reducción se dio después de 32 meses de incrementos. Que la inflación de alimentos siga bajando. Por otro lado, el gobierno trabaja en un monto de 14.7 billones de pesos en el proyecto de adición presupuestal. Y está contra ingresos ciertos y contra una posibilidad efectiva de que las entidades nacionales puedan ejecutar en el segundo semestre. El pronunciamiento lo hizo durante la cuarta edición de reconocimiento del autorregulador del mercado de valores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,09% a 1.098 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,94% a 1.750 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 6,23% a 29.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,75% a 26.600 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.470 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.290 pesos y la venden en 4.350 pesos. Un euro cuesta 4.767 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 82 centavos. El azúcar se transó en 24,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76 con 23 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.086 pesos.